Vamos a dar inicio a la conferencia que corresponde para el día de hoy. Se me ha manifestado una faringitis, así que si no me ven como normalmente ustedes están acostumbrados a verme enseñar, a verme predicar, ya saben cuál es la razón. El día de hoy voy a tratar un tema bastante importante, necesario, polémico también, aunque considero que no debería ser polémico. Porque cuando estudiamos el texto bíblico como se tiene que estudiar, aplicamos los principios de interpretación bíblica, los principios de la exégesis, los principios de lo que tradicionalmente o históricamente se llama la hermenéutica, nos daremos cuenta que no hay razón alguna para que este tema genere polémica. Por el contrario, aclara muchas cosas y equilibra muchas cosas en el contexto del cuerpo de Cristo. Y como yo acostumbro a decirles a ustedes, se los voy a volver a repetir el día de hoy: desconéctese. Desconéctese de todo aquello que le roba la atención. Haga como hizo aquella mujer que se desconectó de los quehaceres y ella decidió sentarse a los pies del maestro para recibir la mejor parte. Y dice Jesús acerca de esta actitud que ella manifestó, la cual no le será quitada. Por esta razón, el día de hoy me propongo hablarles del tema que se titula Evidencias bíblicas de que las mujeres sí pueden ser pastoras y ejercer ministerios. Les sugiero que coloquen el celular en modo de vibrar o en modo de silencio para evitar interrupciones en el desarrollo de esta enseñanza. Los papás, Dulaisi, mantener a los niños en sujeción. Si Chaloncito entra corriendo, deténganmelo inmediatamente. Vamos a mantener los niños bien tranquilitos hoy. Vamos a aplicar esta norma primeramente para mi sobrino. El protocolo me lo detiene si se pone con algún desorden, por favor. Entonces, el día de hoy me propongo hablarles del tema evidencias bíblicas de que las mujeres sí pueden ser pastoras y ejercer ministerios. Evidencias bíblicas de que las mujeres sí pueden ser pastoras y ejercer ministerios. Hay algo que es importante tomar en consideración, y es que no todo en la Biblia se puede tomar literalmente, porque si tú todo lo tomas literalmente, puedes incurrir en un desatino de interpretación bíblica. Les voy a citar dos ejemplos. Cuando Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo y bótalo, porque es mejor entrar discapacitado de un ojo al cielo que entrar vivo con todo tu cuerpo al infierno. Ese texto muchas personas lo han malinterpretado, y en Brasil hubo una joven que, malinterpretando este texto, se sacó un ojo, se arrancó un ojo. ¿Por qué? Porque interpretó la Biblia literalmente. Cuando tú analizas el contexto, Jesús está diciendo: el que mira a una mujer para codiciarla, con ella adulteró en su corazón. Y más adelante él habla a la referencia de arrancar el ojo. ¿A qué se está refiriendo Jesús en el contexto cuando dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo? Se está refiriendo precisamente a la necesidad de evitar cosas que activen los malos deseos por causa de las tentaciones. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Es decir, sacarse el ojo quiere decir evita situaciones. Comienzas mirando, pero si no le huyes a esa situación, te vas a envolver en un cuadro de adulterio. Es decir, de la codicia vas a pasar a la acción, vas a pasar al hecho.
A eso es lo que se refiere Jesús cuando dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo, arráncalo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo también. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, eso tú no lo puedes tomar literalmente, porque si tú tomas eso literalmente, no sales a trabajar, no comes, no tomas agua, porque dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la acción y al efecto de manifestar una vida dispuesta a tener comunión con el Espíritu Santo. Es decir, donde tú estés, vas a tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice orando en todo tiempo. O sea, todo tiempo es todo lugar, toda situación, toda circunstancia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. A eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No se está refiriendo a estar todo el tiempo metido en un cuarto orando. No se está refiriendo a eso. Entonces, esto hay que entenderlo con mucha asertividad. Por ejemplo, si tú conversas con una persona que no conoce nuestros modismos, y tú le dices, bájate de la mula, la persona te va a decir, estás alucinando porque yo no tengo mula. Pero aquí, bájate de la mula significa, págame lo que me debes. Entonces, esas cosas tú no las puedes tomar literal. Si no conoces el modismo venezolano, vas a caer en un error de interpretación con relación a lo que te están diciendo, a lo que te están comentando. Otro detalle importante, digno para destacar en cuanto a esto, es el siguiente. Otro detalle importante, digno a destacar en cuanto a esto, es cuando alguien te dice, estáis frito. Si tú hablas con un dominicano, con un puertorriqueño, con un cubano y le dice, estás frito, se va a mirar los brazos y va a decir, estás alucinando porque no tengo quemaduras ni de primer grado, ni de segundo grado, ni de tercer grado. Pero en el argot maravino venezolano, ¿qué significa estáis frito? Estás equivocado. Por ejemplo, en Rusia, los hombres cuando se van a saludar se besan los labios. Y para ellos es algo normal. Latinoamericano que vaya a Rusia y no conozca su cultura, no conozca sus costumbres, no conozca su contexto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a interpretar esa acción y ese efecto como una actitud de homosexualismo. Pero para ellos es algo normal. Entonces, esa acción allá en Rusia, tú no la puedes interpretar literalmente como la acción y el efecto de la homosexualidad. Aquí en Latinoamérica sí. Un ruso, me imagino que cuando se viene a vivir a Maracaibo, a Venezuela, tiene que venir muy documentado para que alguien no le clave un puño en la cara al momento cuando esta situación ocurre. Bueno, lo mismo pasa con muchos textos de las Escrituras, que los interpretamos de manera distorsionada por causa de no entender los contextos en los cuales fueron escritos estos pasajes bíblicos. Hace algunos años atrás, transitaba en Maracaibo, específicamente en la zona sur, con un maestro de la palabra. Y él me comentaba que fue parte de una organización que no cree que las mujeres pueden ser pastoras.
Y él, aunque ya no formaba parte de esa organización, lo lograron ganar para la causa. Lo lograron ganar para la causa. Y él actualmente no cree que mujeres pueden ser pastoras. Años después, un apóstol de la ciudad vino a este lugar y habló conmigo y me expresó su asombro y al mismo tiempo su desdén, porque lo invitaron a un evento grande, a un evento masivo, y él chistosamente me decía: nos guindaron como guindan a los gallos, porque había una tarima inmensa y colocaron a todos los pastores sentados en la parte de arriba en la tarima y todas las mujeres en la parte de abajo. Y él me decía: qué discriminación tan terrible hay en esa iglesia en contra de las mujeres. Y realmente lo lógico es que si el pastor va, se tiene que sentar al lado de su esposa, pero él dice que lo sentaron a todos en la parte de arriba de la tarima como los gallos, dice él. Y a las esposas de los pastores todas confinadas en la parte de abajo. Esto es un ejemplo de lo que sucede en estos aspectos. Años después, conversé con un maestro de la palabra que me manifestó que había una revolución en su iglesia, porque después de tantos años le habían permitido a una mujer dar el estudio bíblico. Y muchos hombres estaban bravos y estaban renuentes porque una mujer iba a dar el estudio bíblico. Y una de las cosas que argumentaba era: ¿qué tiene esa mujer para enseñarme? Argumentaban esos hombres. Un machismo y un rechazo y una discriminación terrible. Y en tiempos relativamente recientes, con unas personas de acá que me acompañaron, un apóstol me comentaba que comenzó a conversar con un ministro que no cree en el pastorado femenino, y él me decía: Joel, tuve que dejar de conversar con él, porque si sigo conversando con él, entramos en pleito, entramos en contienda. Consideré que lo más prudente era dejar la conversación a un lado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a través de la historia, los poderes religiosos, políticos, militares y económicos han desarrollado una logística de menosprecio y de rechazo en contra de las mujeres. Hay organizaciones cristianas evangélicas, federaciones, concilios, donde es inconcebible mujeres pastoras entre sus filas. Hay organizaciones cristianas que son tan extremistas, donde mujeres no pueden realizar oficios tan cotidianos tales como tomar el micrófono para dar un anuncio, dar un estudio bíblico, recitar una poesía, cantar, ejecutar un instrumento musical, así tenga el talento para hacerlo. Por esta causa y por este motivo, vemos que dentro del cuerpo de Cristo ha emergido un machismo de corte religioso disfrazado de cuidar la sana doctrina. Y por esta causa y por este motivo, vemos tantos desatinos dentro del cuerpo de Cristo con relación a no creer y a no favorecer de que mujeres puedan ser pastoras, contradiciendo abiertamente Efesios 4:11 cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y algunos podrían argumentar: pero ¿por qué no dice a unos y a unas? Porque en el español, y al igual que en el griego, existe en gramática lo que se llama el masculino inclusivo. Es decir, yo no tengo que decir todos, ni tengo que decir todas, para referirme a las todas que también están en una concurrencia. Lo digo de esta manera para darme a entender. Entonces, el detalle que se presenta es
que hay textos sacados de su contexto bíblico, de su contexto cultural, de su contexto religioso, de su contexto político, para impedir que mujeres puedan ejercer el oficio del pastorado o cualquier otro ministerio. Y básicamente hay dos textos bíblicos que ellos utilizan fuera de contexto para impedir que mujeres puedan ser pastoras, para impedir que mujeres puedan ejercer ministerios. Y el primer pasaje bíblico que usan estos sistemas religiosos para impedir que una mujer pueda ser pastora es 1 Corintios 14, 34 y 36. Observa: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Imagínate esto: porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también en la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este texto se saca de contexto, porque no se hace una hilación con lo que realmente está conectado y con lo que realmente el apóstol Pablo quiere transmitir. ¿Por qué razón? Porque cuando el apóstol Pablo dice que las mujeres callen en la congregación, que estaba hablando a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se está refiriendo a un grupo específico de mujeres que estaban incurriendo en un desorden terrible con relación al don de hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecías. Al parecer había un grupo de mujeres que no querían respetar el orden establecido y todas querían hablar en lenguas, profetizar al mismo tiempo. 3, 4, 5 mujeres querían profetizar al mismo tiempo y las reuniones se estaban tornando un gallinero. Y por eso el apóstol Pablo tiene que poner orden. El apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que la mujer no puede profetizar. Al contrario, Joel capítulo 2 dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Pablo está hablando aquí en el contexto de la profecía, pero la profecía se había tornado desordenada. Y para no quebrantar a Joel capítulo 2, que Pablo conocía muy bien, tuvo que ponerle coto a esta situación. Y aquí viene la instrucción. Fíjate el contexto. Igualmente, si se trata de comunicar mensajes de parte de Dios, hablen 2 o 3 y que los otros consideren lo que se haya dicho. Es decir, si estas mujeres quieren hablar, quieren profetizar, háganlo, pero que sea en orden. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. O sea, debe terminar cuando tenga que terminar y darle su turno a la persona que viene a continuación. De esta manera todos, fíjate, de esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, es decir, lo que Pablo quiere decir con esto es, no hablen todas al mismo tiempo. Podrán comunicar mensajes de parte de Dios para que todos aprendan y se animen. Y mira lo que Pablo dice después: así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensajes de Dios y no prohíban que se hablen lenguas. O sea, no está prohibido que las mujeres hablen. El problema es cuando hablan con desorden. Por eso es que todo texto tiene que analizarse a la luz de su contexto. Pero háganlo todo decentemente y con orden. Pero no, un montón de gente religiosa recalcitrante agarra este texto, lo divorcia del contexto histórico, gramatical, cultural, de lo que estaba sucediendo en el momento, y quiere establecer e imponer una doctrina que no corresponde con lo que Pablo realmente quiere transmitir.
Obviamente, si tú tienes en tu congregación mujeres que son desordenadas, intransigentes, yo he visto casos de mujeres que le quieren arrebatar el micrófono al pastor para ellos dar una palabra profética. Hay mujeres que le quieren arrebatar al pastor el micrófono y se le ponen al lado. Y el pastor tiene que mandarlas a sentar o tiene que venir alguien del protocolo para intervenir. Pablo está hablando aquí es de mujeres intrascendentes, de mujeres intransigentes. A este tipo de mujeres hay que mandarlas a callar. Pero a la mujer que es ordenada, a la mujer que hace las cosas conforme al diseño de Dios, Pablo dice, bueno, si quieren ser ordenadas, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que se está diciendo. Al momento de terminar una, inmediatamente comience la otra a hablar. Y así sucesivamente, para que esto no se vuelva una pollera, para que esto no se vuelva un gallinero. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitir a la congregación de los corintios. Entonces, aquí el texto no se está refiriendo de que una mujer no puede ser pastora. El texto se está refiriendo de que realmente una mujer desordenada no se le puede dar el micrófono ni para dar un anuncio. Cuando es desordenada, intransigente, esquizofrénica, tenemos mujeres esquizofrénicas dentro del cuerpo de Cristo. Hay mujeres esquizofrénicas, mujeres con trastornos bipolar. Posiblemente esto estaba pasando en la iglesia de Corinto sin darle a esto la connotación que actualmente tiene cuando hay diagnósticos médicos que en aquel tiempo no había. Pero cuando uno analiza el contexto, Pablo está tratando un problema de esquizofrenia y de trastorno bipolar. Habían mujeres allí en la concurrencia que le faltaban 5 tornillos, tenían 5 tornillos flojos, y Pablo dice, no, para que esto no se vuelva un caos, estas mujeres hay que mandarlas a callar. Y no solamente mujeres, hombres también, porque Pablo está dando esta instrucción a hombres y a mujeres. Es una instrucción general que Pablo está dando. Lo que pasa es que toma el hecho de las féminas porque en aquel tiempo había muchos prejuicios contra las mujeres y esto podía traer un caos en contra de la iglesia primitiva. El segundo texto bandera que ellos utilizan para negar mujeres pastoreando es 2 Timoteo 2:12, que dice, no tolero que la mujer enseñe, ni que se tome autoridad sobre el marido, que esté callada. Este es otro de los textos banderas que utiliza la tradición religiosa para impedir que mujeres puedan ser pastoras y ejercer ministerios, que mujeres puedan ejercer un obispado. Por eso, los que hacen esto le pasan por encima al contexto gramatical, al contexto cultural, al contexto religioso, al contexto social y al contexto político de aquel entonces. Es importante que entendamos que este texto tiene una distancia con nosotros de más de 2000 años. Este texto no lo podemos interpretar con nuestra mentalidad occidental actual. Tenemos que indagar en la Escritura y percibir cómo pensaban ellos, al momento cuando Pablo les comunicó este asunto. Y con relación a este texto te voy a decir algunas cosas que realmente te van a impactar. Mira, de acuerdo con este pasaje, por eso es que todo texto hay que unirlo con el contexto, porque el problema de este pasaje es que los que quieren establecer una doctrina no lo conectan con su contexto gramatical, con su contexto cultural,
con el contexto de las religiones del momento y con el contexto histórico. Mira, en primer lugar, de acuerdo con el contexto de este pasaje, la mujer que no puede enseñar ni ejercer dominio ministerial sobre el hombre es aquella que presenta excesos en su manera de vestir. Es a las que Pablo se está refiriendo y les está diciendo que callen. Esto hace alusión al exhibicionismo de algunas féminas a quienes el apóstol Pablo y Timoteo conocían muy bien en su manera de proceder. La aplicación del texto de acuerdo con el contexto es para un grupo de mujeres rebeldes e ignorantes que no se querían sujetar ni a sus maridos, ni a sus pastores, ni al apóstol Timoteo. La argumentación va dirigida a quienes Pablo había puesto en disciplina a causa de sus intransigencias. El razonamiento va dirigido a mujeres casadas que se habían vuelto coquetas con otros hombres. Y ya vamos a ver el texto con el que se conecta esto. Observa el sentido, y los que me ven en Facebook también, observa el sentido con el que se encuentra conectado Primera a Timoteo 2:2. Mira el sentido y a quién va dirigido esta palabra. ¿A qué tipo de mujeres, conductualmente hablando, va dirigida esta palabra? Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. No estaban vistiendo con decoro. Si este texto tuviese una aplicación actual, estuviesen viniendo con minifalda a la iglesia y mostrando casi todos sus atributos físicos. Fíjate, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor. Pudor es prudencia. Y modestia. Modestia es equilibrio, no exhibicionismo. No con peinado ostentoso. Peinado ostentoso es peinado exagerado. O sea, un peinado exagerado. Había un problema de conducta en estas mujeres. Ni oro ni perlas. ¿A qué se está refiriendo con ni oro ni perla? Que estas mujeres literalmente se ponían pepitas de oro y de diferentes perlas en el cabello. Y llegaban a la iglesia con la cabeza y el cabello forrados de oro y de perlas. Es a las mujeres a quien Pablo se está refiriendo. Sino con buenas obras, es decir, les está llamando al arrepentimiento, a tener una buena conducta, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y viene después, mira el contexto. La mujer aprenda en silencio, es decir, la mujer que se conduce de esta manera, aprenda en silencio, con toda sujeción. Observa que de acuerdo con el contexto, la mujer que debe sentarse a aprender en silencio y con toda sujeción es aquella que en cotidianidad presenta actitudes tóxicas. Está hablando de un grupo específico de mujeres. Por esto que Pablo dice no se puede universalizar. ¿Por qué? Porque lo tienes que conectar con la situación del momento. Pablo está diciendo, este tipo de mujeres no es conveniente que hablen, no es conveniente que tengan participaciones públicas. Están casadas y se han vuelto coquetas con otros hombres. Están casadas y apelan al exhibicionismo. No respetan a sus esposos, no respetan al pastor, no respetan el apostolado de Timoteo. Pablo se está refiriendo a ese tipo de mujer específicamente. Por eso es que hay que conectar el texto con el contexto, hermano. Usted no puede sacar un texto y desconectarlo de lo que está antes y lo que está después. Y por eso es que hay tantos desajustes en la iglesia del Señor actualmente. Porque la gente lo que hace es leer la Biblia, pero no estudian la Biblia. Usted no debe leer la Biblia, usted debe estudiar la Biblia. Cito directamente desde mi libro, algo que no acostumbro a hacer. Fíjate, la norma y la argumentación se aplica a mujeres problemáticas.
Tú no puedes universalizar una norma que es aplicada a un grupo de mujeres en específico por causa de una conducta desordenada que estaban presentando. Esto no es para la pastora Mayelis. Esto no es para la pastora López, la esposa del pastor Francisco. Esto no es para la pastora Yalín. Esto no es para la profetisa Elena. Esto es para un grupo de mujeres en específico que manifestaban desorden en su manera de conducirse. Este texto tiene aplicación para corregir una situación de desenfreno. Utilizar este texto para prohibir a mujeres pastorear, utilizar este texto para decir que Dios no llama a mujeres al pastorado es un gran desatino generado por vicios en la interpretación bíblica. Mira a continuación, ahora ya analizamos el contexto gramatical, vamos ahora al contexto cultural. Te vas a asombrar de unos datos que te voy a lanzar hoy, te vas a asombrar. Y los que me ven en Facebook también, te vas a asombrar. Mira a continuación el contexto histórico y cultural en el que está escrito este pasaje. Y toma en consideración que este texto fue escrito hace un poco más de 2000 años. Las distancias históricas y culturales son demasiadas. El texto no lo debes entender con mentalidad occidental. Debes aprender cómo pensaban ellos para que puedas entenderlo, y para ello debes abrir tu mente al conocimiento bíblico, a los usos y costumbres bíblicas de aquel entonces. Y si fuere tu caso, romper con religiosidades con relación a este asunto. Número 1. Vamos ahora con el contexto cultural histórico. Número 1. Los escritores judíos de aquel tiempo advertían sobre el peligro desde el punto de la tentación sexual, la conducta de este tipo de mujeres. Y esto entró y se expandió por toda la iglesia primitiva. Imagínate lo alarmados y escandalizados que estaban Pablo y Timoteo al ver la conducta libertina de estas mujeres casadas que no respetaban a sus maridos a causa de sus coqueterías y exhibicionismo. Pablo, en su condición de judío, coincidía en muchas cosas con los escritores rabinos. Número 2. En aquel tiempo los rabinos judíos y los moralistas griegos se burlaban y atacaban a este tipo de mujeres. Había burla por parte del mundo intelectual judío y del mundo intelectual griego. Entre los judíos existía la creencia de que la mujer debía adornarse únicamente para su esposo. Y ver mujeres exhibicionistas en la iglesia de Dios en esa ciudad representaba un peligro a la reputación de Pablo, Timoteo y los otros discípulos. Por eso, escucha esto: permitir mujeres enseñar y tener autoridad ministerial manifestando estas conductas libertinas no era conveniente. El prestigio y la reputación de los primeros cristianos hubiese sido puesto en tela de juicio por parte de judíos y griegos. Por ello, universalizar esta norma a las mujeres de todos los tiempos es un gravísimo error, porque el ataque de Pablo va dirigido a mujeres desordenadas que quieren pastorear. Número 3. Hay una parte de este pasaje bíblico que también debes entender a la luz de su contexto y cultura, y es el siguiente: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas. Ya esto lo expliqué. Pablo desea que las mujeres de su tiempo vistan con equilibrio. Pablo desea que las mujeres de su tiempo rompan con la vanidad y el egoísmo. Pablo desea que las mujeres de su tiempo respeten a sus maridos y les obedezcan.
¿Cómo una mujer con estas características va a pastorear? Una locura. No puede pastorear una mujer así, con estas características. Pablo desea que las mujeres que vivían en la ciudad de Éfeso antes de ejercer funciones ministeriales se prepararan primero para poder hacerlo con excelencia. Y ya vamos para allá. Número 4. La mujer en tiempos de Pablo no tenía derecho a la educación. Por la simple razón de nacer mujer, estaba condenada a la ignorancia. Por lo tanto, no tenían nada que decir en el culto público cuando tenía que ver con enseñar, con predicar. Por la simple razón de ser mujer, estaba confinada a la exclusión universitaria. La mayoría eran analfabetas. Imagínate que en Venezuela a las mujeres no se les permita ningún tipo de educación. Te aseguro que la mayoría de la población nacional fuese ignorante y la mayoría de la población cristiana también fuese ignorante, porque el 70 u 80% de la población cristiana mayoritariamente son mujeres. Aquí la evidencia está demostrada y en todas las conferencias. El 80-90% de los que vienen para acá son mujeres, son damas. Tomando en consideración que las congregaciones cristianas están pobladas en su mayoría por mujeres, cuando ves con claridad este aspecto, puedes entender el por qué Pablo no permite a las mujeres de Éfeso hablar en público, porque no se les permitía la educación. La inmensa mayoría de las mujeres en el tiempo de Pablo eran analfabetas. Primera nota de mi libro, se los estoy leyendo al pie de la letra como lo tengo en el libro. Primera nota del libro. A las mujeres del tiempo en que Pablo y Timoteo desarrollaron sus ministerios públicos no se les permitía estudiar filosofía, leyes o retórica. Es decir, una mujer no podía ser ni comunicadora social, no podía ser ni filósofo y tampoco podía ser abogado. Una mujer no podía hablar en radio si hubiesen existido en aquel tiempo, ni en redes sociales, ni en televisión. Nota número 2. Las escuelas de oratoria en aquel tiempo eran muy comunes y su admisión a las mismas estaba prohibida a las mujeres. Ver mujeres hablando en público, enseñando y ejerciendo liderazgo sobre hombres era una acción muy mal vista por las autoridades políticas, religiosas y militares de la época. Por ello, Pablo prohíbe que mujeres participen en el culto público a Dios. Y la orden de Pablo a Timoteo es demasiado adelantada para la época. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. El que Pablo afirme que la mujer debe aprender con toda sujeción estaba rompiendo el paradigma de la exclusión social con relación a la educación. Pablo dice, no, que aprendan, que se sienten a escuchar, no excluyan a las mujeres como hacen las escuelas de oratoria, ni excluyan a las mujeres como hacen los rabinos judíos que no quieren tener ni una sola mujer entre sus discípulos. Tanto así de que una mujer que se metiera a tratar de aprender la ley en una sinagoga corría el riesgo de una pena de muerte en aquel entonces. Por eso, cuando Pablo dice que la mujer aprenda, esto es algo adelantadísimo para la época. Pablo está rompiendo con el sistema educativo griego y está rompiendo con el sistema educativo judío, porque a las mujeres les estaba prohibido aprender. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, fue un avance descomunal para la época, considerando que cualquier expresión de educación estaba prohibida para las mujeres de aquel momento. Nota número 2. Nota número 2. Aprenda en silencio es la solución que Pablo presenta a corto, mediano y largo plazo. Aprenda en silencio es una iniciativa apostólica
que busca romper con la esclavitud de la ignorancia a la cual habían sido confinadas la mayoría de las mujeres. Aprenda en silencio es una acción apostólica que busca la restauración. Pablo combate enérgicamente tres elementos: el exhibicionismo femenino, la ignorancia impuesta a la fémina y los prejuicios sociales en contra de las mujeres por parte de judíos y griegos. Pablo insta a Timoteo a que estas mujeres crezcan espiritualmente, maduren en la fe y se preparen para en el futuro ejercer sus ministerios. Porque no te vas a sentar a aprender solamente para tener conocimiento. Si vas a recibir por gracia, es para dar por gracia. Pablo estaba llevando a la iglesia a una transición apostólica para no seguir cercenando la función de mujeres. Pablo no está en contra de que mujeres sean pastoras. Y mira lo que Pablo dice después: y no fue Adán el engañado, sino Eva la que se dejó engañar y cayó en pecado. Lo que Pablo quiso decir con esto fue: así como Eva fue engañada por la serpiente, si a estas mujeres ignorantes, exhibicionistas, con problemas de rechazo, se les permite hablar en público, van a ser más engañadas aún que lo que fue engañada Eva, dice Pablo. Por eso no detengan a estas mujeres, que no hablen. Hay mucha ignorancia en ellas. Que aprendan primero en silencio y con toda sujeción a sus esposos primeramente, y luego sujeción a sus autoridades espirituales terrenales, y a partir de ese momento entonces ellas podrán hablar a su debido tiempo y ejercer ministerio. Pablo estaba llevando a la iglesia de Éfeso a una reforma social, a una reforma política, a una reforma cultural, a una reforma espiritual. Paradigmas se estaban rompiendo cuando Pablo insta a este asunto, a esta situación. Por eso, no se puede universalizar una norma sin tener en cuenta el texto, sin tener en cuenta la hilación de pensamiento y sin tener en cuenta estos detalles. Ahora, y discúlpenme hoy porque se me ha manifestado una faringite, por eso ustedes y los que me ven por Facebook me han visto tosiendo varias veces. Siguiente aspecto de estas verdades: mujeres de la historia, ejércitos poderosísimos de mujeres que van a ser lanzadas por el Eterno a su debido tiempo, porque hay mujeres que tienen que sentarse a aprender, como hay hombres que también tienen que sentarse a aprender. Y ya más adelante voy a hablar sobre el abuso de autoridad en el ejercicio del ministerio por parte de mujeres, porque ese es el otro detalle. Hay mujeres que ejercen ministerio y abusan de la autoridad ministerial. Ya vamos para allá. Mujeres de la historia bíblica que fueron grandemente usadas por Dios. En primer lugar, tenemos mujeres del Antiguo Testamento. Fíjate, Éxodo 15:20. Entonces Miriam, la profetisa. La Biblia habla de una mujer profetisa llamada Miriam, al mismo nivel de los otros profetas del Antiguo Testamento, de Elías, de Moisés, de Nahum, de Amós, de Oseas. Fíjate, Éxodo 15:20. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta de la mano y todas las mujeres le seguían con tímpanos, danzando en coro. Al parecer Miriam, como profetisa, tenía una influencia muy grande sobre las mujeres de su época. Hermana de Moisés, hermana de Aarón, y dice que las mujeres la seguían, y yo creo que fueron más de 3.000, más de 5.000 mujeres. Fueron cientos de miles de mujeres que salieron a adorar a Dios con címbalo y con algarabía, bajo la dirección de la profetisa Miriam. Jueces 4:4. En aquel tiempo la profetisa Débora, pero no solamente profetisa, era una gran líder política, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel, era profetisa y era jueza.
Era profetisa y era jueza. Cargos o funciones de muy alto nivel, de primera magnitud. Era la máxima autoridad de Israel en su tiempo. Una mujer. Una mujer. Pastor, pero lo que usted está presentando son casos del Antiguo Testamento. Ya voy para los casos del Nuevo Testamento. Ya voy para allá. Segundo de Reyes 22:14. Entonces ellos fueron a ver a la profetisa Hulda. Que no hay mujeres pastoras, que no hay mujeres evangelistas, maestras de la palabra, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tibal y nieto de Jarjás. Mira, Isaías 8:3. Me llegué entonces a la profetisa. La esposa de Isaías era una profetisa. Él era profeta y ella era profetisa. Isaías 8:3. Me llegué entonces a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Es decir, el profeta preñó a la profetisa y tuvieron un hijo. Lucas 2:36. Estaba también allí cierta hacer. Vayamos al Nuevo Testamento y solamente voy a citar un solo ejemplo. Un solo ejemplo es lo que voy a citar. Pastora Jocelyn. La Biblia habla de una mujer con el ejercicio de apóstol. Y probablemente fue llamada al apostolado primero que el mismo apóstol Pablo. Impresionante. Porque Pablo fue el último a quien Cristo se le apareció. Pablo no quiere decir con esto que él fue el último apóstol y después de él no hay sucesión apostólica. Lo que Pablo quiere decir con esto es que de todos los discípulos, a él fue el último a quien Cristo se le apareció. Pero Pablo en el contexto no está hablando de la ausencia de sucesión apostólica. La sucesión apostólica sigue. Dios sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, mira, la Biblia habla de una mujer a quien Dios llamó para ser apóstol. Ahora, si el apóstol Pablo está reconociendo a una mujer como apóstol, le está reconociendo su autoridad apostólica, entonces, ¿por qué? Y esto es otro de los argumentos, entre muchos, no reconocer a una mujer con el ejercicio para el pastorado. Mira lo que Pablo dice en Romanos 6:7. 16:7. Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y Junía. Junía era una mujer que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Y mira lo que viene después. Son apóstoles bien conocidos. Pablo está diciendo que Junía y Andrónico probablemente era su esposo, porque si se la pasaban juntos para todas partes, es porque eran esposos. No creo que andaban de noviecitos. Que eran bien conocidos entre los apóstoles. Mira lo que dice la otra traducción. Mis saludos a Andrónico y Junía, hermanos y compañeros míos de prisión, eminentes apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Si eran eminentes apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que Pablo, como él mismo lo indica, es probable que hayan sido llamados al apostolado también antes que el mismo apóstol Pablo. Es decir, que de acuerdo a lo que Pablo expresa, podríamos inferir de que hubo una mujer que fue llamada por Dios al apostolado antes que el mismo apóstol Pablo. Leámoslo bien. Mis saludos a Andrónico y Junía, hermanos y compañeros míos de prisión, eminentes apóstoles y convertidos antes que yo a Cristo. O sea, Pablo está diciendo que estos que son eminentes apóstoles conocieron a Cristo antes que Pablo. Y si conocieron a Cristo antes que Pablo,
Es posible que hayan sido llamados al apostolado antes que el apóstol Pablo. O sea, es posible que Dios haya llamado a una mujer primero que Pablo al apostolado. Pero tú le muestras esto a una persona con mentalidad religiosa, hermano, y no se le abre el bombillo ni con corriente de 220. Ni con corriente de 220 se le abre el bombillo. Podrán tener doctorados, magísteres, pero cosas tan sencillas como esta no las entienden, o mejor dicho, no las quieren entender porque son orgullosos, porque son machistas, porque quieren tapar el machismo con el camuflaje de disque defendiendo la sana doctrina, y eso no es sana doctrina. Sacar un texto fuera de contexto, eso no es sana doctrina. Divorciar un texto de su contexto cultural, de su contexto histórico, eso no es sana doctrina. Eso es tergiversar las escrituras, eso es torcer las escrituras. Es muy probable que Eunias haya sido mujer, porque en la cultura griega el término Junia se utilizaba como una variación del masculino Julio o Juliano, como ocurre hoy en día con las variantes Carlos y Carla, Leo y Leonela, Enrique y Enrica, Juan y Juana, Rafael y Rafaela, lo mismo con Julia, una variación del nombre Julio. La cultura judía y romana tenía muchos prejuicios en contra de las mujeres. El hecho de que Dios llamara a mujeres para ejercer el ministerio apostólico representó algo novedoso para la época. A continuación, voy a citar solamente una fuente prestigiosa de este detalle. Mira, el Diccionario Bíblico Ilustrado, página 418, dice lo siguiente acerca de Eunias: pariente y compañera de prisión del apóstol San Pablo, que al igual que el cristiano Andrónico, estuvo en cautiverio con él. Se desconoce, sin embargo, en qué momento lo compartieron. Pero sí se sabe que ambos se convirtieron al cristianismo antes que él, antes que Pablo. Saluden Andrónico y Eunía, mis parientes y compañeros de cárcel, son apóstoles notables. Pablo está diciendo de una mujer que era apóstol notable, y se entregaron a Cristo antes que yo. Ahora, bíblicamente, y hay muchísimos textos bíblicos que nos lo indican también, reconocemos que Dios levanta mujeres para ejercer la función del pastorado, del apostolado y cualquier ministerio. Sin embargo, hay abuso de autoridad por parte de algunas mujeres llamadas por Dios a ejercer el ministerio. Sí los hay. Como también hay abuso de autoridad por parte de hombres. Y también hay mujeres que se autoproclaman para ministerios que Dios no les llama. Eso también ocurre. Entonces voy a hablar de algunos tipos de mujeres que usted y yo tenemos que cuidarnos, que hombres y mujeres idóneas tienen que cuidarse. Por eso pasemos a desarrollar la información. En primer lugar, tienes que cuidarte de las mujeres chismosas. Se cuenta la historia de un pastor que estaba conversando con una joven, iba caminando y vio a la joven de frente y se quedaron hablando brevemente. Y una mujer que iba del otro lado de la carretera comenzó a observar la escena, y resulta ser que en el momento cuando el pastor hablaba con la mujer, le entró la maña, por decirlo así, de tomar el bolígrafo y ponérselo en la boca. Y mientras el pastor hablaba con la joven de su congregación, con sus dientes prensaba el bolígrafo. Y él hablaba teniendo el bolígrafo en la boca. Pues la mujer que iba del otro lado
no viendo ni observando la escena, se le metió en la mente de que el pastor estaba fumando y lo que realmente tenía en su boca era un bolígrafo. Bueno, difamaron al pastor de una manera terrible. Pusieron el testimonio de este hombre por el piso porque se regó en todo el municipio. No voy a decir el nombre del municipio ni de la congregación por razones éticas y de prudencia, de que el pastor estaba fumando. ¿Qué sucedió allí? Una mujer chismosa. Tú tienes que cuidarte de las mujeres chismosas. Tú te tienes que cuidar de las mujeres chismosas y recibes esto de parte de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Aprenden a ser ociosas como esa mujer. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, andando de casa en casa y hablando lo que no deben. Hay mujeres que son demasiado astutas para infiltrarte un chisme. Hay mujeres que están entregadas a los chismes y tú tienes que tener cuidado con la mujer chismosa. La Biblia lo habla. El texto que te acabo de mencionar, y mira este que viene, dice Salomón: casa y fortuna son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces tú tienes que cuidarte de esta situación. Te voy a decir algo en este día, y no sé por qué me voy a meter por aquí, pero me voy a meter por aquí. Hay mujeres que cuando se dan cuenta que a ti te gusta un hombre, me refiero a las mujeres solteras, hay mujeres que cuando se dan cuenta que a ti te gusta un hombre y ese hombre gusta de ti, se te acercan y te hablan mal de ese hombre. Pero ¿sabes cuál es la estrategia? La mente en contra de ese hombre para ellas quedar con el camino libre para soltarle los perros a ese hombre. Sí, señor. Lo pueden hacer con la mujer y lo pueden hacer también con el hombre. Por eso es que yo te voy a decir algo. No toda información que tú recibes tú te la puedes comer, te la puedes creer. Así venga de quien tú consideras tu mejor amiga. Porque estás por saber si ese es el futuro hombre con el cual tú vas a desarrollar una vida futuro. Entonces no, a esta que le gusta hablar y a esta que le gusta escuchar. Se indisponen contra ese hombre y se ha dado caso, mira, se ha dado caso donde la mujer le envenena la mente contra ese hombre, se la logra envenenar, ella queda con el camino libre, comienza a insinuarse de ese hombre le para y a los 2 meses la ves con su cara muy lavada, agarrada de la mano del hombre de quien supuestamente tenía un concepto horrible y de quien tenía que cuidarse. Entonces tú tienes que tener cuidado, tú tienes que tener discernimiento y no te puedes comer todo lo que oyes, porque no todo lo que brilla es oro. Hay mujeres chismosas dentro del pueblo de Dios y mucho. Entonces si tú eres una mujer soltera y te gusta un hombre, saña en contra de ese hombre, dice que tu mejor amiga, cuidado con eso. Porque tras bastidores hay un movimiento raro. Yo desconfío de eso, no que son las mejores amigas y se gustaban y estaban y ya se estaban entendiendo y vino este y le envenenó la mente. Yo digo, bueno, son 2 cosas. O tienen una inclinación lésbica o les gusta el tipo, porque eso no es normal. Entonces tú tienes que tener cuidado con la mujer chismosa. Y saben que es terrible una mujer ejerciendo un pastorado y chismosa. Entonces hay mujeres que tienen un genuino llamado de parte de Dios, pero no tienen el carácter formado todavía. Entonces tú tienes que tener discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento. Número 2.
Hay otro tipo de mujer con el cual tú tienes que cuidarte, que es de la mujer sádica. Y sádico no es el maniático sexual como mucha gente cree. Sádico es el que se complace en destruir. Y las mujeres tienen una capacidad impresionante. O construyen mucho o destruyen mucho. Toda mujer es un arma de doble filo. Por eso dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Necia ella es la sádica, la mala, la que le gusta destruir. Tú tienes que tener cuidado con este tipo de mujer que le gusta destruir. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La destruye. Número 3, tienes que cuidarte del tipo de mujer que se autoproclama para ministerio que Dios no le llamó. Como pasó con la Jezabel de la iglesia de Tiatira, que dice la Biblia que se autoproclamaba a sí misma profetisa y llevaba a los siervos de Dios con una manipulación tan letal que adormeció al ángel de la iglesia, adormeció a parte de los líderes de la iglesia y solamente un pequeño remanente no había absorbido la doctrina de Jezabel. Tienes que tener cuidado con este tipo de mujer. Tú tienes que tener cuidado con este tipo de mujer. Número 4, hombres, que no somos muchos aquí, pero sí para los que me ven a través de las redes sociales. Tienes que cuidarte mucho del tipo de mujer que quiere asar 2 conejos al mismo tiempo. Bueno, hay mujeres que quieren asar 2 conejos al mismo tiempo. Es decir, hay mujeres que tienen que entender que para ellas poder emprender una nueva relación sentimental tienen que cerrar el ciclo del pecado. Porque si no, en el futuro eso va a ser un desastre total. Un desastre total. Viven con un hombre, están ligadas sentimentalmente a un hombre y quieren también con otro hombre. Con eso hay que tener cuidado. Porque tú, para poder entrar en una nueva temporada, tienes que cerrar el ciclo donde estás. O arreglas el ciclo en el que estás, o sencillamente lo cierras y esperas tu momento para poder aperturar el próximo ciclo que te viene. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Porque hay mujeres que tienen un llamado de parte de Dios al ministerio, pero abusan de su autoridad ministerial. Y hay mujeres que se expresan bien, simulan tener un llamado de Dios y manipulan a mucha gente. Entonces, reconocer que hay mujeres pastoras no significa reconocer que no haya mujeres que ejercen el pastorado con abuso de autoridad. Mira lo que dice la Escritura, y con esto termino. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Obviamente se está refiriendo a la costumbre de aquel momento de comprar a una mujer y pagar piedras preciosas. Bueno, lo que Salomón quiere decir con esto es que por más grande que sea el precio que se ponga para comprar a una mujer, su estima sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas. Y quieres que le diga algo, cada una de ustedes valen más que las piedras preciosas, porque en ustedes está la gracia, el favor, el poder, la autoridad y la sabiduría de Dios. Entonces, cuídate de la mujer chismosa. Cuídate de la mujer cínica o sádica que se complace en hacer cosas malas. Cuídate de la mujer que abusa de su autoridad. Cuídate de la mujer que se autoproclama para ministerios que Dios no le llamó. Y cuídate del tipo de mujer que no ha cerrado ciclos en su vida. Porque hay que cerrar ciclos.
Hay que cerrar ciclos. O se cierra ciclo o se sigue en el ciclo que se está. Pero no puedes estar con un pie aquí con un pie allá. No se puede. Se va a generar un desastre. Tienes que cerrar ciclo. No, pastor, que ese hombre me golpeaba, me maltrataba. Estoy en proceso de divorcio, pero alguien me está llamando, alguien se me está aproximando y a mí. No. Corte eso, divórciese primero. Cierre el ciclo primero. Y después que cierre el ciclo, ábrase a la nueva temporada de Dios para su vida. Que ese es otro asunto. Ahorita la gente se quiere divorciar por cualquier cosa. Y eso no es lo que yo estoy promoviendo aquí. Ese es otro tema que se dará en algún momento. Pero realmente, yo creo que en este lugar Dios hoy levanta mujeres conforme al orden de Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niñas fluctuantes, llevadas por doquiera de todo viento de doctrina. Es tiempo de cambio, es tiempo de restauración, es tiempo de ir hacia nuevos objetivos y es tiempo de ver la mano de Dios manifestada en nuestras vidas. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, y aunque la tierra esté llena de tinieblas, sobre ti brillará la luz del Todopoderoso. Bendiciones, shalom para sus vidas. Hemos culminado el día de hoy la conferencia Evidencias bíblicas de que las mujeres sí pueden ser pastoras y ejercer ministerios. Amén. Bueno, hice lo que pude.